2030. Pero en el mientras tanto hay problemas más urgentes, ¿no?, de hoy, que son la inflación. Sí, así es. Y ayer, de forma sorpresiva, hubo una reunión entre el presidente Alberto Fernández con líderes de la CGT y de la Unión Industrial Argentina. Digo sorpresiva porque se venía conociendo la agenda de determinadas reuniones con la COPAL por el tema de alimentos, supermercadistas. Pero bueno, esto se dio en otro marco y bueno, el gobierno parece que logró consenso para trabajar contra la inflación con ambos sectores, no tanto con la CGT como con la Unión Industrial Argentina, con el foco en la inflación, como dijo Alberto Fernández, que iba a ser donde iba a poner el centro con todo su gabinete, y ahí parece que están trabajando. Bueno, veremos, ¿no? Muchos encuentros, algunos programas que nos dicen son viejos y no funcionaron. Veremos, le vamos a preguntar a alguien que conoce del tema, que es Ricardo Delgado. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Buen día, Diego. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Por dónde arrancamos, Ricardo? ¿Por el plan para 2030 o con la inflación que nos persigue hace décadas? Bueno, me parece que no hay plan a 2025, si querés, si no empezamos a bajar la inflación de manera más consistente y seria. Yo creo que el gobierno se asustó con esta escalada reciente de precios internacionales que está afectando al mundo, obviamente, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, y obviamente impacta sobre los precios de los alimentos a todo nivel en todo el mundo, y evidentemente empieza, digamos, a reeditar episodios que ya vimos en algunas etapas previas, como son estos intentos de volver a regular algunos precios, de tener listas con precios o retrotraer precios a determinado día. Me da la impresión que hasta ahora el gobierno, con 50% de inflación que se proyectaba, vale el tiempo pasado, para el 2022, se sentía cómodo porque es una inflación que le permitía de alguna manera licuar parte del gasto público, empezar a cumplir con las metas fiscales del acuerdo con el fondo, pero evidentemente la guerra y el aumento de los precios, en particular de las commodities, del trigo, del maíz, que impactan fuertemente sobre la mesa de los argentinos, y por supuesto también del precio del gas, digamos, importado, claramente la receta va a tener que empezar a ser otra, porque evidentemente hoy la inflación ya ha subido de escalón. Ricardo, buen día. Algunos economistas lo que plantean es que a partir de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede darse cierta estabilización en lo que son los dólares, principalmente el dólar libre, pero que la inflación va a permanecer al menos durante los próximos 4 o 5 meses. ¿Cuál es el escenario, cuáles son las perspectivas que vos ves una vez que, bueno, ya está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que supuestamente despejaba, ¿no?, los nubarrones en la economía? Sí, claramente el acuerdo con el fondo, además, Belén, llega en un momento en el cual estacionalmente va a haber más oferta de dólares en la economía, porque llega justamente la liquidación de la cosecha gruesa, típicamente la soja y sus derivados, que además, como decíamos antes, han subido fuertemente de precio. Para tenerlo en términos, ponerlo en términos concretos, la Argentina hoy tiene los precios de exportación más altos de su historia en términos comparativos. Esto hace que obviamente haya un mayor incentivo por parte de los productores a liquidar, y eso va a engrosar las reservas del Banco Central y evidentemente a calmar las expectativas devaluatorias que hacen y son una parte importante de las expectativas inflacionarias. Además, el acuerdo con el fondo tiene estas metas fiscales que decíamos antes, metas monetarias que son muy restrictivas, con lo cual hacia adelante, digamos, en un horizonte de 6 meses, el acuerdo con el fondo debería empezar a dar resultados en materia de desacelerar la inflación. Lo que sucede es que antes el fondo te pide no solamente dejar de planchar las tarifas, va a haber aumentos mayores de tarifas el año pasado, esto acelera la inflación en el corto plazo, y además te pide una mayor devaluación del dólar oficial, que, como vos sabés, han sido las dos grandes anclas que el gobierno tuvo hasta ahora para que la inflación no se fuera mucho más allá del 50%. Esto evidentemente en el corto plazo hace que, te diría, en los meses de abril, mayo, junio, la inflación siga estando en niveles importantes, significativos, con el agravamiento, obviamente, de la inflación internacional. ¿Y el dólar, cuál es la perspectiva, principalmente para el dólar libre?
Bueno, yo te diría que con una mayor oferta de divisas y empezando a cumplirse las metas fiscales y monetarias que implican una mayor, reducción del déficit fiscal y obviamente una menor emisión por parte del Banco Central, uno no debería ver, no se deberían ver movimientos demasiado abruptos en los dólares financieros, en el contado con liqui, en los dólares de la bolsa y por supuesto tampoco en el dólar blue. Bueno, clarísimo, Ricardo. Esperemos que mejore el panorama entonces. Gracias por tu tiempo, como siempre. Les mando un gran abrazo, que tengan buen día. Igualmente. Bueno, buen día van a tener los amantes del frío.